Todos y a todas. Estoy encantada de estar hoy por aquí. Como habréis visto en el título del directo de hoy, vamos a hablar de edulcorantes, porque resulta que es una temática que suscita muchísimo interés, es decir, tenemos muchas dudas en relación a si son seguros, a si son saludables, a si los podemos consumir y sobre todo una duda muy genérica es: ¿cuál de ellos escojo? Yo quisiera también enseñaros un poquito a identificar en qué productos puede haber edulcorante y sobre todo quiero que os llevéis, pues como habéis visto en el título, un verdadero manual de uso y que podáis disfrutar de ello sabiendo cuál va a ser para mí, bajo la evidencia científica y también bajo mi experiencia, el ganador. Bueno, debemos saber que cuando hablamos de edulcorantes nos referimos a cualquier sustancia que edulcora, es decir, cualquier sustancia que endulza. Por eso al hablar de edulcorante de forma general no nos referimos solamente a aquellos que van a ser acalóricos. Hoy sí que vamos a hablar de edulcorante acalórico, pero quería que tuvierais esta definición, y al hablar de edulcorantes podemos estar hablando también de azúcar, de miel y de diferentes tipos de edulcorantes acalóricos. Con la palabra edulcorantes tampoco nos referimos a que sean de origen natural o de origen sintético. De nuevo, insisto, son sustancias que nos ayudan pues o bien a neutralizar el sabor amargo, como nos dicen algunas definiciones, o aportar un sabor dulce. Como he dicho, endulza el azúcar, endulza la miel, endulza la sacarina, el ciclamato, el aspartamo, los polialcoholes, y vamos a ver un poquito en relación a ello, porque centrándonos en edulcorantes bien acalóricos o más bajitos en calorías, vamos a referirnos siempre a aquellos que lo son en comparación con lo que tenemos como base, ¿no? Que es la sacarosa o azúcar común de mesa. Bueno, hablando de edulcorante acalórico, yo creo que las dudas, los miedos que han surgido con frecuencia vienen dados por el estudio y la investigación en relación a algunos tipos de edulcorantes, como por ejemplo los más estudiados, la sacarina, el aspartamo, el ciclamato. El ciclamato a día de hoy es ilegal en Estados Unidos, y creo que se meten en el mismo saco todos los edulcorantes, y ante la reciente llegada de los polialcoholes, y ahora veis por qué digo reciente, porque en realidad no lo es, creo que como digo, se meten todos en el mismo saco, y a lo mejor no nos hemos parado a ver cuáles de ellos pueden presentar una u otra ventaja o pueden tener efectivamente esos efectos negativos de los que se habla. Que estos efectos negativos precisamente a veces se asocian a algunos edulcorantes que no los poseen. Con respecto al aspartamo, la sacarina, el ciclamato, como os decía, el aspartamo y el ciclamato ya apenas se usan porque sí que se evidenció pues ciertos efectos nocivos. Eso le dieron muy mala prensa y la industria pues digamos dejó de usarlo. El aspartamo se identifica con el E951. Bueno, sabed que todos los edulcorantes tienen ese prefijo E900 algo. Y con respecto a los polialcoholes, a pesar de que vamos a verlos con detenimiento, quisiera deciros también cuál es su E para que podáis identificarlo de manera más concreta. Bueno, en relación a edulcorantes muy usados, edulcorantes acalóricos muy usados, además de origen sintético por la industria alimentaria, nos encontramos la sacarina y la sucralosa. Sí es verdad que con este tipo de edulcorantes se han visto algunos efectos negativos en relación a la microbiota y tal. La cuestión es que la sucralosa es muy rentable porque tiene un poder edulcorante equivalente a unas 600 veces el azúcar. Entonces, pues esta rentabilidad hace que se use bastante en industria. Con respecto a la sacarina, es el edulcorante más antiguo y más usado, pero también sabemos que al haber sido el más estudiado, también obviamente se le han descubierto pues más posibles efectos negativos. Yo quisiera centrarme hoy en los polialcoholes, que antes he dicho, esa afirmación en relación a su aparición reciente, y no es realmente reciente porque son sustancias que ya se encuentran de manera natural, por ejemplo, en algunas frutas, si bien en una concentración bajita, pero se encuentran de manera natural y pueden estar aportando ese sabor dulce. Los polialcoholes son concretamente alcoholes polihídricos con varios grupos hidroxilo. Es decir, esta es su definición más química, y son un tipo, en realidad, de hidratos de carbono. Yo sé que
Seguramente cuando hablamos de hidratos de carbono todo el mundo piensa en pan, pasta y arroz, pero hay muchos tipos de hidratos de carbono. O sea, en su forma química el hidrato de carbono es un saco muy grande. Y dentro de estos hidratos de carbono, uno de ellos son los polialcoholes. Solemos decir de forma general que los polialcoholes, a pesar de que estemos hablando de edulcorantes acalóricos, por eso esto era necesario aclararlo detenidamente en un directo, solemos decir de forma general que los polialcoholes aportan la mitad de energía que un hidrato de carbono simple. ¿Esto qué quiere decir? Quizá no lo sabéis, pero 1 gramo de hidrato de carbono aporta 4 kilocalorías. Entonces, un alimento que es hidrato de carbono 100%, que es difícil encontrarlo, sería el azúcar común. El azúcar común es todo hidrato de carbono y nos estaría aportando 4 kilocalorías por gramo. Por eso, si veis la denominación en la tabla de composición de alimentos de las calorías aportadas por el azúcar, sería por 100 gramos, como viene indicado siempre, 400 kilocalorías. Y como os digo, de forma general se dice que los polialcoholes aportan 2 kilocalorías, pero esto no es realmente así, es un poquito un redondeo, ¿no? Los polialcoholes estarían aportando de 0,2 a 2,6 kilocalorías por gramo. Estas calorías van a depender de la cantidad del polialcohol como hidrato de carbono que seamos capaces de absorber. Además, es un hidrato de carbono que se suele fermentar en el intestino. Esto tiene, como veremos más adelante, su parte positiva y su parte negativa para algunas personas, pero esta cantidad de energía puede venir también dada por la fermentación que hacen nuestras bacterias, que terminan produciendo determinadas sustancias que también nos aportan energía, ¿no? Es algo súper interesante y realmente una maravilla de nuestro intestino. Bueno, los polialcoholes se han estudiado mucho en relación a su uso en la industria alimentaria, no únicamente como edulcorantes, porque también presentan ciertas ventajas a la hora de fabricar determinados alimentos, ventajas positivas. Es por eso que en algunos productos procesados los vamos a encontrar no únicamente cumpliendo esa función de edulcorar, sino también otras propiedades tecnológicas. Existen muchos polialcoholes. Yo voy a decir 4 ejemplos, que serían el eritritol, el maltitol, el sorbitol y el xilitol. Dentro de estos ejemplos, yo tengo aquí de Naturgreen el esteviol, debéis leer bien, y nos dice que contiene eritritol y glucósidos de esteviol. Vamos a hablar ahora un poquito de la stevia y de sus glucósidos. Tengo xilitol y tengo eritritol, que yo diría que es últimamente el polialcohol, el edulcorante, del cual más se habla, y vamos a ir viendo poco a poco a qué se debe esto. Bueno, con respecto, vamos a empezar por lo que a lo mejor os puede generar un poquito más de desconocimiento, que sería el esteviol, y vamos a empezar hablando de la stevia. Porque la stevia es cierto que es un edulcorante natural, y esto se ha llenado la boca de las marcas, de la gente y de la industria de esta palabra, edulcorante natural, pero lo natural en la stevia es la hoja, que actualmente no es legal comercializarla como edulcorante. La stevia en hojita, que os la traigo aquí para que la podáis ver, esto sería hoja de stevia, es legal, hasta donde yo sé, comercializarla, igual lo he comprado de forma ilegal, no es broma, es legal comercializarla para infusiones. Aporta un sabor a la infusión súper agradable, se puede mezclar en la típica redecilla para infusiones con otras hierbas y es muy interesante. Y se le asocian a la stevia un montón de propiedades saludables, pero cuidado, porque lo que consumimos como edulcorante no es realmente stevia. Esto no significa que sea malo que contenga glucósido de esteviol, ahora lo vamos a ver en el edulcorante, simplemente que no asociemos todas esas propiedades saludables de la stevia al edulcorante en sí. Estaríamos hablando, como veis, de la hojita de stevia. Bien. El poder edulcorante de la stevia es muy interesante, y lo que se hace con la stevia es que se extraen en el edulcorante con el glucósido de esteviol de Naturgreen, lo podéis leer, cómo han sido extraídos esos glucósidos de esteviol de esa hoja de stevia, y luego se
se comercializa junto al eritritol, que vamos a ir viendo poco a poco todas sus maravillas. ¿Qué ocurre? Que esos glucósidos de este biol tienen un poder edulcorante muy interesante. ¿Qué estaría ocurriendo? Que potencia mucho el poder edulcorante que va a tener el eritritol, que ya veremos que no es tan elevado. Al final de todo quiero daros consejillos más de tipo culinario para que sepáis cómo utilizar los edulcorantes en vuestra repostería casera, y vamos a ver cómo efectivamente este edulcorante, si nos cuadra el sabor, que eso va a ser otra cosa, tendría bastante mayor poder de edulcorar que el propio eritritol, que sería tal cual la misma cantidad de azúcar. Además viene indicado aquí en el envase, cada gramo de este edulcorante, del eritritol con glucósidos de este biol, equivaldría a 8 gramos de azúcar. Entonces, si la relación es 1:8, es muy interesante para poder añadir menor cantidad. Ese sería un punto importante. Quisiera tratar, ahora volvemos a cada edulcorante de manera individual, pero quisiera tratar algunos puntos en relación a los edulcorantes y la salud general, la salud intestinal, la salud dental, nuestro comportamiento dietético con los edulcorantes y con nuestro patrón dietético en general, la pérdida de peso y la glucemia. Esto va a estar relacionado con el consumo de edulcorantes en diabetes, y si alguien nos está viendo y padece diabetes, esto puede ser muy interesante. En relación a la salud general, debemos saber que los edulcorantes, a las dosis indicadas en sus envases, son seguros. ¿Qué quiere decir seguro? Pues que tienen su ensayo, tienen su IDA, que significa ingesta diaria admisible calculada, con un margen bastante grande de seguridad, y tenemos a día de hoy información y certeza de cuáles serían las dosis que van a mantenernos dentro de un rango de seguridad, es decir, no nos van a producir problemas de salud derivados del consumo indicado del tipo de edulcorante. Entonces, cuando solemos escuchar alegaciones del tipo son cancerígenos o provocan esto o lo otro, no se podrían hacer ese tipo de manifestaciones, porque a las dosis indicadas los edulcorantes que están ahora mismo comercializados son seguros, y si no nos fiamos de nuestros organismos de seguridad alimentaria, pues mal iríamos. Yo he de deciros como dietista nutricionista, pero sobre todo como tecnóloga de los alimentos, que la normativa en cuanto a seguridad alimentaria, que no únicamente a salubridad, a seguridad alimentaria en Europa, es muy estricta, y no se lanza al mercado un producto que a la dosis indicada vaya a provocar ningún tipo de problema. No son cancerígenos, por tanto, estas afirmaciones en relación a los edulcorantes en general, por eso ahora volveremos a los polialcoholes, porque yo creo que es hora de marcar una diferencia bastante clara en los edulcorantes que hemos tenido normalmente a nuestro alcance, tipo sacarina, aspartamo, ciclamato, y los polialcoholes, que son de verdad lo que hoy me ha traído a este directo. Y resulta que esas afirmaciones vinieron de estudios con dosis muy elevadas de sacarina, de ciclamato, y además en animales. También sabemos, con respecto a la salud general, en relación a los polialcoholes, que se ha visto que tendríamos problemas con un consumo superior a esos 50 gramos diarios, que es una barbaridad de polialcoholes a consumir en el día, y no creo que se estén llegando a esa ingesta. Lo interesante, por ejemplo, de algunos polialcoholes es que realmente se absorben, pero no se metabolizan, como ocurre con el eritritol. Entonces podríamos tener ahí algunos puntos a repasar. Con respecto a la salud general, hemos visto que podríamos considerarlos seguros, podríamos incluso considerarlos saludables en las dosis indicadas, pero sobre todo podemos considerar un poquito más saludables en personas que no padezcan patologías los polialcoholes en relación a otros edulcorantes, como por ejemplo la sacarina.
Algo que no he mencionado al inicio bueno, era muy importante en la introducción, es que aquí no estamos valorando todos los endulzantes y edulcorantes en general, como he mencionado, al azúcar, a la miel, etcétera, en el mismo bando, porque realmente estamos buscando aquellos edulcorantes que van a ser más reducidos en hidratos de carbono y van a ser más reducidos en calorías o incluso acalóricos. Entonces tendríamos que irnos de bancar aquellos endulzantes que van a aportar más calorías, porque se supone que lo que estamos buscando es reducir de alguna manera el aporte calórico y de azúcares que van a aportarnos esas sustancias que tratan de endulzar algo en nuestra dieta. En relación también a los polialcoholes, debemos tener en cuenta, como ocurre con todo lo que comercializa Naturgreen, que son veganos, porque he mencionado por ahí antes la miel, que también, bueno, tiene ciertas propiedades para algunos y alguna evidencia, pero debemos saber que no es consumida por aquellas personas que llevan una alimentación vegetariana estricta. Entonces va a ser muy interesante que consideremos los polialcoholes también en ese sentido. En relación al segundo punto, hemos visto la salud general, en relación a la salud intestinal, porque aquí sí que ha habido bastante investigación y, de nuevo, cuando más estudié yo e investigué cuestiones relacionadas con la microbiota, la mayoría de estudios con un desenlace pues más negativo, sí es cierto que venían asociados a edulcorantes como la sucralosa, la sacarina. De hecho, fue en un estudio de 2014 con sacarina. Se proporcionó a los individuos la ingesta diaria admisible que hay actualmente de sacarina, y se vieron graves alteraciones de la microbiota. De nuevo, cuando se han visto alteraciones de la microbiota con edulcorantes como la sacarina, esto siempre se asocia también al resto de edulcorantes, como en este caso los polialcoholes. También ocurre que los polialcoholes, ya veremos cuáles más y cuáles menos, pueden provocar cierta distensión abdominal y, por supuesto, pueden provocar incluso dolor y molestias más serias a personas que padecen patologías intestinales como colon irritable, o incluso sabemos que hay muchas personas con intolerancia al sorbitol. Y, de nuevo, ante esta distensión y ante este malestar, se meten todos los edulcorantes en el mismo saco, y en este caso todos los polialcoholes en el mismo saco. Y, bueno, son de la misma familia, pero digamos que son miembros diferentes de la familia. ¿Qué ocurre? Va a depender también de la cantidad de polialcohol que se absorba y de la cantidad de polialcohol que efectivamente se metabolice y pase a nuestro organismo. Va a tener un cierto efecto prebiótico incluso en nuestro intestino. ¿Por qué? Porque los polialcoholes, al pasar desapercibidos por el resto del tracto y al llegar al intestino grueso, van a ser posiblemente fermentados, posiblemente no, van a ser fermentados, y esto es un efecto prebiótico en sí mismo. ¿Qué pasa? Que va a depender mucho de cómo esté el intestino de la persona. Va a haber individuos que esa fermentación, y además dependiendo de cómo estuviera su intestino y la cantidad de polialcohol que se esté consumiendo, puede generar pues esa distensión y ese malestar. En otras personas que no va a generar este efecto, puede tener ese efecto probiótico, que podríamos estar hablando incluso de un efecto positivo. En relación a esa gran fermentabilidad, luego veremos cuáles podrían ser más o menos interesantes, pero un punto en el que sí que claramente habéis visto que por ahora sabemos que son seguros, sabemos que pueden tener un beneficio para el intestino en algunas personas y pueden no ser nada beneficiosos para otras personas, pero en relación a la salud dental, que es nuestro tercer punto, sí que ahí son claramente ganadores en sustitución al azúcar, ¿no? Porque la capacidad cariogénica del azúcar pues es más que conocida. Y, sin embargo, también es bastante conocida la capacidad de los polialcoholes para ser unos potentes anticariogénicos, y esto resulta muy interesante a la hora de querer endulzar cualquier cosa en casa, sobre todo si hay niños, y en este sentido sí que tenemos esa certeza de que podrían ser beneficiosos a la hora de hablar de salud dental. Con respecto al cuarto punto, yo diría que es de los que más me interesa, que es nuestro comportamiento. Vamos a centrarnos en el uso de polialcoholes, y con respecto a nuestra conducta dietética, con respecto al comportamiento que vamos a tener con su uso,
me gustaría mencionar dos cositas en relación al apetito y en relación a nuestra propia conducta dietética. Al parecer, en algunos estudios, de nuevo, sobre todo con sacarina, se vio que había una especie de saciedad incompleta, es decir, una vez que consumíamos un producto edulcorado, luego el organismo se quedaba como diciendo, bueno, ¿y mis azúcares y mis calorías dónde están? Y eso podía llevar a muchas personas a aumentar posteriormente la ingesta energética. Vamos a explicarlo, quizá no es exactamente así, pero para que me entendáis vamos a poner un ejemplo. Una persona consume un montón de productos o de preparaciones que ha endulzado con mucha sacarina. Esto también es un problema de la sacarina, tiene un poder edulcorante muy alto y la gente abusa de la sacarina, con lo cual se eleva ese umbral del dulzor por encima incluso del que estarían aportando con azúcar. El cuerpo recibe ese estímulo, ¿no?, dulce, pero resulta que como no está aportando calorías, se queda como un poco así diciendo, ¿y mis calorías dónde están?, ¿no? Y luego te termina pidiendo más comida posteriormente, ¿no? Esto es algo que se vio en relación a la conducta, al apetito, al hambre, al control de la ingesta en muchos individuos, pero en estudios con sacarina. Al parecer, esto no se ha podido evidenciar que ocurra en todas las personas, pero de nuevo, hablando de esta conducta en relación a nuestro apetito, pues sería interesante que lo observemos y, como digo, no tenemos evidencia tal, o yo no la he encontrado, de que esto ocurra con el consumo de polialcoholes, que os he traído el eritritol, el xilitol y el eritritol con glucósido de esteviol. No tenemos evidencia de que esto ocurra y, bajo mi propia opinión, creo que esto puede deberse también a que, como vamos a ver al final, el poder edulcorante de estos polialcoholes va a ser bastante menor y puede ser que esa respuesta negativa en relación al apetito pues no se dé. Para mí una ventaja estupenda en relación a los polialcoholes, además de, como hemos visto, de la problemática que evitan a nivel intestinal. Y con respecto a nuestra conducta, un problema que, bueno, en relación a los estudios en los que salen pues muy mal parados los edulcorantes en relación a conducta y ingesta, lo que me he dado cuenta es que sobre todo cuando se está comparando bebidas endulzadas con azúcar y bebidas con edulcorantes. Entonces, creo que esto es muy interesante porque yo he traído aquí los edulcorantes tal cual para que aprendamos un poquito a cómo usarlo y poder disfrutar también de ellos en nuestra cocina en casa, en nuestra elaboración de repostería. Y resulta que veo muchos estudios en los que enseguida leemos la palabra edulcorantes, pero lo que están comparando es el comportamiento con el consumo de productos con edulcorantes. Y creo que ese es un malo resultado en relación concretamente, que hay muchos estudios con refrescos, porque obviamente son empresas que tienen mucho dinero para investigar. El mal desenlace puede deberse a que la percepción del individuo de que ese producto contiene edulcorante y no contiene azúcar, pues hace pensar al individuo que está bebiendo agua y se tiende a consumir más de ese refresco con esa posible reacción de saciedad incompleta y de terminar comiendo más de otras cosas. Imaginad que el consumo se hace en establecimientos fuera de casa y puede conllevar también a la ingesta de alimentos. Es muy complejo valorarlo en ese sentido. Y yo creo que sí que podría ser más negativo en ese uso adicionado a refrescos y no van a presentar tanta ventaja como en su uso independiente en nuestra propia cocina. Lo he visto en refrescos y también en otros productos de bollería y galletería que, como sabemos, se puede sustituir el azúcar por un edulcorante, pero van a contener otros ingredientes que estén promoviendo pues, efectos nocivos e incluso el aumento de peso. Eso en relación a los estudios en los que pueden salir peor parados los edulcorantes, que, como os digo, sobre todo son edulcorantes tipo sacarina, que es donde hay más evidencia. Por tanto, ¿qué puede pasar con este tipo de productos y no solo los refrescos cuando los consumimos en relación a nuestra conducta dietética? Que pensemos que con esa percepción de más sano que tenemos, terminemos consumiendo pues, más de esa galleta, de esa bollería, de ese helado, porque la industria no nos pone bien grande, que considero que así debería ser, con edulcorantes.
lo que vemos en estos productos es sin azúcar en grande. Esto no tiene por qué ser malo per se, es decir, no es negativo que se haya sustituido el azúcar por edulcorante, pero si eso influye en nuestra conducta y nos hace terminar consumiendo más de ese producto o con más frecuencia, sí que podríamos empezar a ver ya consecuencias negativas. Lo mismo que os mencionaba con los refrescos con edulcorante en lugar de con azúcar. Entonces va a ser muy importante para mí, y veremos ahora cómo de verdad hacer buen uso de estos polialcoholes. Va a ser muy importante para mí que no identifiquemos que ese producto que compramos, o incluso esa tarta o esa bollería que hacemos en casa, por el hecho de ir endulzada con edulcorante acalórico en lugar de con azúcar, se pueda consumir hasta el infinito, porque no es así. Con respecto a la pérdida de peso, esto es súper interesante, relacionado un poquito también con el punto anterior, porque se ha visto a veces que esa motivación a terminar consumiendo más producto, o incluso esa sensación de querer consumir esas calorías que le debemos a nuestro cuerpo por haberle dado algo sin calorías, puede promover el aumento de peso. Y sobre todo hay estudios observacionales en el que se veía, y recalco lo de observacionales, que el consumo de edulcorante acalórico estaba relacionado con mayor IMC, vamos a decirlo así. ¿Qué ocurre con los estudios observacionales? Que estamos simplemente viendo que estas personas con un mayor porcentaje de grasa, una mayor talla, consumen más edulcorantes que aquellas que no. Vamos a analizar un poquito esto. Estas personas que pueden estar tratando continuamente de perder peso van a ser aquellas que más edulcorantes consuman, pero esto no va a ser la causa de su sobrepeso, es simplemente una correlación. Esa correlación de personas con más peso consumen edulcorantes y aquellas que no, que vamos a imaginarnos que son personas deportistas que precisamente consumen azúcares simples porque les viene bien para su rendimiento y van a estar con una composición corporal más óptima, pues esa conducta no está relacionada con la causa. Esa correlación no implica la causalidad, no implica que la causa de ese exceso de grasa corporal venga dada por el consumo de edulcorantes, porque no es una mera observación o suposición mía. Cuando se han hecho estudios de intervención en los que obviamente se sustituye en esas personas el refresco con azúcar por refresco edulcorado, se sustituye el azúcar por un edulcorante, obviamente se consigue la pérdida de peso, porque lo que estamos haciendo es quitar las calorías y además calorías vacías de ese azúcar y adicionando un edulcorante, con lo cual estamos haciendo una restricción calórica, y es lógico que se reduzca ese peso, incluso se consiga reducir el porcentaje de grasa. Entonces, cuidado con el tipo de estudio que leéis, cuidado que hay muchísimo estudio de edulcorantes en animales, cuidado que hay muchísimo estudio observacional en relación con el consumo de edulcorantes. Glucemia. Hay muchísimas webs e incluso entidades que están relacionadas con o enfocadas al abordaje del paciente diabético, que venden, explican y asesoran en relación al consumo de edulcorantes, porque en relación con la glucemia sí que parece interesante en diabéticos el uso de algunos edulcorantes. Van a depender muchísimo, se suele decir de manera general que los edulcorantes no modifican ni la glucemia ni la insulina, pero esto va a depender también del tipo de edulcorante que se use. Vamos a irnos a los polialcoholes, que son los que hoy nos traen, que salen bastante bien parados en este punto de glucemia. Sabéis que modular los niveles de glucemia, de insulina, es fundamental en el paciente diabético, pero también puede interesarnos y mucho para prevenir el aumento de grasa corporal, si estamos buscando la pérdida de peso de grasa y en definitiva para mantener un estado de salud óptimo. Así que aunque no sea diabético o diabética, escucha esto que puede ser interesante. Como os decía, va a depender, las calorías incluso van a depender de la cantidad de productos que podamos absorber. Tenemos siempre como base
el índice glucémico de la sacarosa, que es el azúcar común, insisto, que estaría en 100. Y con respecto a los edulcorantes, bueno, yo voy a mencionar concretamente a mis dos favoritos, que los tengo aquí, el xilitol y el eritritol. Y tenemos el índice glucémico del xilitol, estaría en un 13, pero poco a poco va a ir ganando el eritritol a todo. Eso no significa que el xilitol sea negativo, ahora veremos qué ocurre con el xilitol, que es también interesante, pero resulta que el eritritol tiene un índice glucémico casi nulo, es decir, no elevaría la glucemia. Por tanto, es muy interesante para aquellas personas que padecen diabetes o que quieren mantener esto a raya o cuidar este aspecto. Puede ser muy interesante su uso, ya veremos dónde y de qué manera. En ese sentido también vimos de manera general que a los polialcoholes se les asocia esos dos. Yo creo que ya está en 2,4 kilocalorías por gramo de sustancia, pero hay un margen, como yo os decía, de 0,2 a 2,6. Y en ese sentido, el sorbitol creo que es el que pues mayor cantidad de más se absorbe. El sorbitol es el que tiene 2,6 kilocalorías por kilogramo 2,6 kilocalorías por gramo de producto. Pero aquí volvemos a nombrar al que empieza ya a ascender como ganador de los edulcorantes y de los polialcoholes. El eritritol nos estaría aportando 0,2 kilocalorías, es decir, tiene un valor energético casi nulo, y eso también va a estar relacionado con esa casi nula elevación de la glucemia. Tendríamos algo muy parecido en relación al esteviol, al eritritol con glucósidos de esteviol, que lo denomino así por la nomenclatura que sale más en mayor tamaño en el envase. Pero bueno, me adelanto ya antes de hablar de gastronomía y de cocina. Lo que puede ocurrir con este tipo de edulcorante, que como he dicho presenta ventajas por la menor cantidad que estaríamos adicionando en relación al esteviol o al xilitol, es que el sabor, y esto es una cuestión súper personal, el sabor puede no ser tan agradable como con estos dos polialcoholes. Bueno, ya hemos visto que son muy interesantes también a nivel de glucemia, como he dicho. Esto puede también estar relacionado con que no se identifiquen tanto con este comportamiento a la hora de elevación del apetito posterior a su consumo. Y vamos a pasar a hablar de su uso en la repostería casera, porque ahora después quisiera daros algunas conclusiones sobre si son buenos, malos, si los recomiendo y cómo los recomiendo, pero debemos saber cuál sería la equivalencia que vamos a llevar a cabo si en cualquier receta que encontremos que va a venir indicada la cantidad de azúcar de esa receta, quisiéramos sustituirlo por uno de estos tres edulcorantes que son los que yo he elegido como mis favoritos, que los tres son de Naturgreen. En relación al xilitol, es súper sencillo su uso. El xilitol es un edulcorante que es extraído de la corteza de abedul. Es muy interesante, también vegano, por supuesto. Y estaríamos utilizando con una relación 1:1. ¿Qué quiere decir? Que si en una receta nos viene indicado que debemos adicionar 150 gramos de azúcar, tendríamos que añadir 150 gramos de xilitol. Es muy fácil su uso en este sentido. En relación al aporte calórico, debemos saber que no es nulo como en el eritritol, sí que se fermenta un poquito más. En relación al xilitol estaría aportando 240 calorías por 100 gramos, es decir, podríamos pensar que este sí que tendría ese aporte de 2,4 que hemos visto antes, pero realmente sería una reducción del aporte de carbohidratos, de azúcares simples, por supuesto, de nuestra receta, un dulzor bastante característico y positivo, así que si no, nuestra intención no es que aporte 0 calorías ese edulcorante en nuestra receta. Podemos usar xilitol, insisto, en nuestra repostería casera por el tipo de dulzor que aporta. Para mí es bastante positivo y similar al azúcar, va a ser muy fácil de emplear y las ventajas a nivel de salud, como hemos ido viendo, van a ser también bastante positivas. Ventajas del eritritol con los glucósidos de esteviol, que aquí ya no iríamos a 1:1,
iríamos a una relación 1,8, es decir, 1 gramo equivaldría a 8 gramos de azúcar. ¿Y esto para qué puede ser interesante? Si a lo mejor no es tan sencillo de usar como el xilitol en una receta, puede ser interesante si vamos a utilizarlo de vez en cuando para alguna bebida o para adicionar al café, porque la ventaja, que ya hemos visto que podemos tener esa fermentación intestinal que nos termine produciendo un poquito de distensión, la ventaja de este es que la cantidad que vamos a añadir es más pequeñita, ¿no? Tendríamos con respecto al esteviol que mira, os he traído aquí las cucharaditas, ¿vale? Mira, media cucharadita de estas pequeñitas de café sería equivalente, que se me caen los botes, sería equivalente a 2 cucharadas soperas de azúcar. Y ojo, otra cosa de la cual no hemos hablado, ventaja del eritritol con los glucósidos de esteviol es el ahorro, es decir, los edulcorantes de este tipo, los polialcoholes, son mejor que la adición de azúcar, pero su coste es un poquito más elevado y todavía pues no se ha abaratado mucho. Entonces, si por ejemplo en este sentido el eritritol con los glucósidos de esteviol nos permite añadir menor cantidad, pues nos va a durar más y obviamente eso en la lista de la compra se nota. Por tanto, media cucharadita de este tipo pequeñita en el café nos estaría aportando lo mismo que las típicas 2 cucharadas de azúcar para cualquier bebida o para nuestro café, y eso puede presentar una ventaja muy interesante. Bueno, y aquí viene nuestro ganador, o el mío particularmente, que es el eritritol. El eritritol tendría una relación 0,7, 0,8. ¿Esto qué quiere decir? Que a igualdad 1,1 no llega a ser tan dulce como el azúcar. ¿Ventaja o inconveniente? Para mí ventaja. ¿Por qué? Os he dicho que un punto bastante negativo para mí de los edulcorantes es que su consumo o nuestra conducta con ellos sea elevar demasiado el umbral de dulzor. Y se nos presenta ese problema subsanado con el eritritol porque incluso, aunque no aumentemos la cantidad de nuestra receta, añadiendo con esa relación 1,1, a sabiendas de que el dulzor va a ser ligeramente inferior, nos estaría también permitiendo bajar nuestro propio umbral del dulzor. Esto es una recomendación como nutricionista, no como cocinera. A lo mejor si estáis haciendo una preparación en la que queráis llegar a cierto umbral de dulzor, pues porque es una tarta que va a comer pues más gente, estáis preparando algo pues esporádico para la familia, eso, tipo una tarta, a lo mejor os interesa más aumentar la adición de eritritol o directamente utilizar xilitol. Pero yo os recomiendo que si utilizáis este tipo de edulcorantes de manera más frecuente, pues a lo mejor en algunas galletas, en helados, en tartas, bollería, o adicionándolo de vez en cuando a alguna preparación con avena, algo así, pues sería más recomendable utilizar la misma cantidad que usaríais de azúcar, pero de eritritol. Ventajas: estamos bajando el dulzor, no estamos aportando calorías. El eritritol no presenta las desventajas que encontramos con el maltitol o con el sorbitol en esa hiperfermentabilidad que genera tanta molestia intestinal a muchas personas. Tanto si padecéis una patología intestinal o no, sabéis que cuando en algún producto el maltitol y el sorbitol se utiliza muchísimo en la industria, y cuando abusamos de estos productos, aunque sean simples chicles, abusamos de estos productos con un exceso de sorbitol o de maltitol, tenemos cierta cantidad de gases y una distensión que incluso puede ser dolorosa, aunque no padezcamos ninguna afección intestinal. Este problema no parece existir con el xilitol o en tal medida, por tanto nos presentaría también esa ventaja. Y otra ventaja muy interesante del xilitol, esto ya comentada con algunas personas más expertas que yo en la cocina, es que el xilitol da muy buena respuesta en cocina, o sea, da una respuesta muy parecida en repostería al efecto que nos puede estar produciendo el azúcar. Cuando utilizamos otro tipo de endulzantes, pueden ser naturales, pues tipo un sirope que también puede contener menos cantidad de azúcar, o incluso frutas para endulzar, pues
la respuesta que nos da o la receta no quedaría igual que la que estamos buscando. Hay que hacer como diferentes pruebas. Si esto nos cuesta, queremos, por ejemplo, que en alguna receta de repostería casera que algo salga crujiente, que a lo mejor se está ahí endulzando con un plátano, pues cuesta bastante más. En ese caso, hablando puramente de cocina, el eritritol funciona muy bien en el efecto que va a terminar generando en nuestra receta. Bueno, antes de deciros cuáles serían de forma resumida mis conclusiones, voy a contestar vuestras preguntas. Vale, que no quisiera que se me pasara ninguna. Vale, aprovechad ahora que voy a ir leyendo para formular alguna pregunta que tengáis sobre su consumo, sobre su uso en alguna receta. Vale, ¿y eso con los chicles también pasa? Sí, por supuesto. Los chicles, hace tiempo que no examino los edulcorantes de los chicles, no sé si ha cambiado algo, pero sabemos que hay algunos chicles que pueden llevar sorbitol y esto va a presentar más problemas que aquellos que contienen xilitol. Aquellos chicles que contienen xilitol seguramente vayan a dar menos efecto de este tipo, de distensión, de gases y tal. Muy interesante, gracias. Bueno, gracias a ti por estar aquí escuchando. A mí me parece interesante, sobre todo debería tener claro que la dosis hace el veneno. Me encanta esa frase porque iba a ser un poco una de mis conclusiones y yo creo que, os la digo ya, realmente no estamos aquí para llegar a la misma ingesta que estábamos teniendo de forma nociva de azúcar a nivel de población, de adicionar azúcar a todo y además consumir productos con azúcar a toda hora, todas nuestras comidas. Realmente creo que esa no sería la idea a la que debemos tender con los edulcorantes, con los polialcoholes, a pesar de que estemos hablando de sus ventajas frente al azúcar. Yo recomendaría más comprar productos en general que tengan una lista de ingredientes un poquito más simplificada y más neutra y que cuando vayamos a usar polialcoholes los compremos así tal cual para nosotros conocer la dosis que añadimos, para poder ir regulándolo, para saber en qué tipo de preparación vamos a utilizar uno u otro tipo de edulcorante. A mí me parece más interesante, bueno, siempre en nutrición en general, en alimentación saludable en general, cuanto más podamos preparar nuestras propias recetas en casa va a ser más positivo y yo creo que si vamos a consumir polialcoholes va a ser siempre mejor que los compremos así tal cual y nosotros en nuestras recetas concretas los añadamos en lugar de despreocuparnos y empezar a consumir todo lo que haya sin azúcar y perder un poquito al final la perspectiva de la cantidad de este tipo de sustancias que estamos tomando. Vale, ¿cuál sería el mejor para las que tenemos intolerancia a la fructosa? Eso es súper interesante porque antes al hablar de endulzantes en general, muchas personas están comprando fructosa para endulzar como si fuera mejor cuando la fructosa tiene una problemática porque sabemos que, bueno, no eleva tanto la glucemia, pero porque se metaboliza en el hígado y esto es verdaderamente nocivo para la salud porque al hígado le encanta guardar y ahorrar y lo guarda ahí en forma de grasa y realmente en general os recomiendo que tengáis mucho cuidado con aquellos productos que indican sin azúcar, que se están refiriendo a sin el azúcar común, sacarosa, disacárido y no estarían añadiendo fructosa. Evitad este tipo de productos. Con respecto a los que padecéis intolerancia a la fructosa, también podría ser más recomendable el eritritol. Cuidado con los polialcoholes porque es el maltitol. El maltitol el que contiene fructosa y sorbitol, o sea, ahí tendríamos lo negativo de la fructosa y lo negativo, como hemos visto, del sorbitol que puede provocar esa distensión abdominal. Así que cuidado en tu caso con el maltitol. Para identificar este tipo de polialcohol en productos, a pesar de que yo recomiendo que se compren así tal cual para poder nosotros controlar lo que añadimos a nuestra receta y cuándo los tomamos, para identificar, por ejemplo, el sorbitol es el E920, el xilitol el E967 y para identificar aquellos productos que contengan eritritol, que por hoy va ganando, lo vamos a identificar con el E968.
Eso para que, en el caso de consumir esos productos que ya he dicho yo que bueno, habría que moderar bastante su consumo, vamos a tener claro que ese si no menciona el eritritol como tal, E968 va a ser el eritritol. El eritritol es muy procesado industrialmente, pues bueno, la verdad es que los polialcoholes, como he dicho, no me gusta decir esa palabra de natural porque obviamente requiere de un tipo de procesamiento, pero no está realmente muy procesado. Los polialcoholes se encuentran de manera natural y por tanto no van a ser pues a lo mejor productos tan de síntesis. Tampoco debemos tener esta quimiofobia de enseguida elegir aquello que va a ser más natural o menos procesado, y un edulcorante que pueda ser más de síntesis per se no tiene por qué ser más negativo. Habéis visto que precisamente yo lo que he querido analizar son los efectos que va a tener en nuestra salud a distintos niveles. Bueno, hemos hablado de su seguridad, de la salud dental y de la salud intestinal, y cómo va a ser nuestro comportamiento con ellos. Para mí es muy importante lo que os he dicho de la capacidad de endulzar que tengan. Por eso gana el eritritol, que no tiene esa capacidad de endulzar tan elevada como por ejemplo la sacarina, y cuando veo a la gente añadirse ahí esos chorrones de sacarina, realmente es como si estuviera adicionando mucha cantidad de azúcar y se está acostumbrando a un sabor muy muy dulce, y ese punto en relación a su capacidad para endulzar, me encanta que el eritritol la tenga pues tan moderada. Vale, estáis hablando de los polialcoholes y su estabilidad con el calor. En relación a los polialcoholes, pueden ser más o menos estables en relación a su estabilidad al calor. El eritritol concretamente me vaya a hacer repasarlo y luego lo pondré en la descripción, pero creo que sí presenta cierta estabilidad a la hora de calentar nuestra preparación y no habría ningún problema. Si es la sucralosa la que va a tener peor estabilidad al calor, o me suena que la sucralosa no tiene muy buena estabilidad a la hora de someterlo a calor. ¿Qué te parece una receta? Eritritol y un poquito de sucralosa. Ahí está la clave. Has dicho un poquito de sucralosa, porque lo que estaría intentando, ¿no?, como ocurre con el eritritol, con los glucósidos de este biol, estaría intentando utilizar el eritritol de manera general, que presenta todas las ventajas que hemos mencionado, pero añadir un poquito de sucralosa, que tiene esa capacidad de endulzar unas 600 veces a la más dulce que el azúcar. Entonces, con muy poquita cantidad de sucralosa, a pesar de que no tenga esa ventaja en términos de salud, con muy poquita cantidad a lo mejor llega al umbral de dulzor que estabas buscando, y por un lado no tienes que añadir tanta sucralosa y llegas al umbral de dulzor que no llega el eritritol en alguna preparación concreta. Al saborear dulce con estos productos, el cuerpo entiende que llegará azúcar y actúa activando el páncreas, esperando a que lleguen esas calorías. Bueno, como he mencionado, en los estudios en los que se veía eso, se han hecho principalmente con otro tipo de edulcorantes. Con respecto a los polialcoholes, pues no podría deciros que ocurra exactamente lo mismo. Tened en cuenta que igualmente, pues en términos de sabor, podemos estar provocando esa respuesta, pero yo he dado como opinión personal, en base a esa estimulación del sabor dulce que estaríamos provocando, que quizá al ser una estimulación más pequeñita, con edulcorantes como el eritritol, quizá ese efecto no se dé en tal medida. Pues sí, en relación a los refrescos, estáis preguntando por el tipo de edulcorante uno u otro, y yo me voy a disculpar, pero es que en relación a los refrescos os recomiendo de verdad, al igual que he dicho de forma genérica con el resto de productos con edulcorantes, que yo se lo trato mucho en consulta, de barrer de un plumazo, sean los refrescos como sean, con azúcar o con edulcorante. De hecho, que tenemos la mayoría de los estudios en los que se ven efectos negativos de los edulcorantes es a través de refrescos. Entonces por eso no se pueden meter todas las conclusiones en el mismo saco, porque yo considero que no se puede demonizar a los edulcorantes, mucho menos a los polialcoholes, cuando podemos hacer un uso y un disfrute maravilloso en nuestra repostería casera, aportando menos cantidad de azúcares, como pasaría con el xilitol, o incluso reduciendo drásticamente la cantidad de azúcares y reduciendo incluso el dulzor con el eritritol. Y sin embargo no considero que exista una ventaja a la hora de
el consumo de edulcorantes en general en los refrescos. Y en general en los refrescos no están edulcorados con polialcoholes, suelen estar edulcorados dependiendo de la marca y del refresco con diferentes tipos de edulcorantes que sí presentan pues más evidencia de sus posibles efectos negativos para la salud. ¿Estáis preguntando si el live se queda guardado? Sí, se queda guardado. Estoy preguntando ya por cuestiones más de tipo culinario y de sabor si el eritritol presenta un dulzor diferente en recetas frías o calientes, y aquí me comprometo yo a probar este verano el eritritol en mis recetas. En recetas más tipo caliente yo sí que lo he usado y, como digo, da un dulzor muy leve, muy suave, pero que para mí eso es una ventaja. Y en relación a recetas frías, pues yo creo que será un tipo de dulzor similar. No sé si mi paladar llegará a poder percibir ciertas diferencias, pero lo voy a probar porque, bueno, a lo mejor sí que difiere un poquito ese tipo de dulzor que aporta. Quimiofobia, qué gran tema, sí, efectivamente. Todo este directo, y casi que esto es una conclusión, viene dado porque creo que hay veces que no podemos dar la espalda a recursos que pueden ayudarnos a mejorar el exceso de ingesta calórica que está llevando la población, poder disfrutar de cierto grado de dulzor sin tener que adicionar azúcar o incluso otros edulcorantes que hemos visto un poquito más nocivos. Y creo que no hay que tener esa quimiofobia y pensar que porque un edulcorante venga en un polvo y venga en un bote y porque desconozcamos un poquito de su procedencia, que ya hemos visto que tenemos polialcoholes también presentes en la fruta, enseguida rechazar su uso y disfrute, como decía el título de este directo. Y creo que haciendo buen uso de los polialcoholes pueden ser un recurso bastante positivo en sustitución al azúcar común, incluso a otros edulcorantes como la sacarina. ¿Cuál es bueno para diabéticos? Bueno, pues como hemos estado viendo, ganaría el eritritol, que no genera esa respuesta glucémica y además no estaría aportando tampoco carga glucémica, es decir, no nos aporta hidratos de carbono. Mezclar eritritol y azúcar para bajar las calorías manteniendo el sabor es viable. Por supuesto que es viable, ¿no? En la medida en la que tú consumieras cierta cantidad de azúcar y quieras empezar a reducirlo y lo trabajas cambiando un poquito por eritritol, pues puede ser también positivo, ¿por qué no? Para quienes tenemos fibromialgia, alguno es peor. Bueno, esto es un tema delicado porque ahí sí que estaría relacionado con el efecto que tenga cada edulcorante en la microbiota. Y de nuevo, como los efectos negativos que pueden desembocar en empeorar una fibromialgia suelen estar derivados de los efectos negativos que he mencionado para otros edulcorantes, sin tener ninguna evidencia de ello, podríamos pensar, por lo que se ha visto en relación al eritritol, que pudiera ser una ventaja adicionarlo en sustitución a otro tipo de edulcorante. Pudiera ser que el eritritol sea un poquito mejor en tu caso, pero como digo, no he leído nada concreto en relación a tu patología. Sí, el directo se queda grabado, exactamente. Muchas gracias, estáis dando las gracias, muchísimas gracias por asistir. Vale, como conclusiones, yo diría que si queremos endulzar, ojo, reduciendo el aporte de energía, reduciendo el aporte de hidratos de carbono simple a nuestra preparación, usaría los polialcoholes como edulcorantes de preferencia para mí. Tenemos el xilitol y el eritritol por aquí, y por aquí el eritritol con glucósido de esteviol. El xilitol presenta muchas ventajas y nos puede ayudar a aportar un sabor dulce muy interesante y reducir el aporte de hidratos de carbono, de azúcares simples en nuestra receta. Pero si queremos que ese aporte sea nulo, estaríamos recomendando el uso de eritritol. Si el eritritol nos resulta todavía que no endulza lo suficiente, pues tendríamos el eritritol con su glucósido de esteviol, que sí que va a aportar más o sea, 8 veces más dulzor incluso. Y bueno, ojo con usar la dosis adecuada, es decir, no hagáis la equivalencia azúcar eritritol con glucósido de esteviol, porque ahí estaríamos cometiendo el mismo error que con la sacarina de aumentar ese umbral del dulzor, pero nos puede ayudar por la poquita
cantidad que hay que añadir a endulzar preparaciones cotidianas o alguna cuestión de ese tipo. Pero insisto, para mí gana el eritritol. Son seguros, no son cancerígenos, no son cariogénicos, pueden incluso estos tener un posible efecto prebiótico positivo a nivel intestinal. No debemos de todas formas utilizar los polialcoholes para mantener diariamente un consumo, es decir, no considero que porque yo haya mencionado ciertas ventajas que pueden presentar debamos aumentar precisamente su uso si ya estábamos promoviendo el reducir el uso de azúcar en nuestra vida cotidiana. No debemos tenerlos pues como son positivos ahora como si fueran agua, no. Debemos utilizarlos, como he mencionado a lo largo del directo, en sustitución a ciertas recetas en las que se hace imposible quizás no utilizar azúcar. Es decir, si estamos tratando de hacer una tarta, de hacer una galleta, de hacer una bollería en las que no nos está dando buena respuesta el endulzar con otros elementos, pues tipo frutas o dátiles o algo así, y no queremos además adicionar ese tipo de azúcares, los polialcoholes son un recurso estupendo. No debemos con ella aumentar ese umbral dulce y sobre todo debemos saber que la respuesta que nos da, por ejemplo en el caso del eritritol y el xilitol, en repostería es muy positivo. Y aquí sí llegamos a un aspecto muy culinario para que no tengamos que renunciar a una textura, a una preparación que esté rica, pues tipo una tarta, a buscar efectivamente que nuestra receta pues si es más crujiente o si es más esponjosa, pues quede como nos gustaría que quedara. El eritritol va a dar bastante buena respuesta en ese sentido. Y bueno, sin más, yo ya os he dicho cuál sería mi favorito en este caso, que además sé que soy pesada en este tema, pero creo que nos puede ayudar mucho a bajar nuestra adicción a ese saborcillo dulce siempre. Para mí tiene una capacidad de endulzar muy característica el eritritol y siempre vamos a estar empleándolo en nuestras recetas, no vamos con ello a promover nuestro exceso de repente de consumo de preparaciones dulces por ello, porque recordemos que esas preparaciones dulces, aunque estén hechas en casa y aunque no contenga calorías el eritritol, el resto de ingredientes sí que nos van a estar sumando calorías a nuestra preparación. Así que bueno, muchas gracias a Naturgreen por permitirme estar aquí contando esto que tenía tantas ganas de hablar de edulcorantes, por a su vez ofrecernos productos de tanta calidad y por si no lo sabéis, por estar detrás de poder ofrecernos cada vez productos más saludables, más sostenibles, veganos. Realmente creo que merecen que prestemos atención a sus productos, a sus comunicaciones y que poco a poco, en este sentido, pues tengamos a nuestro alcance cada vez productos no solo seguros, sino también saludables y que nos ayuden, como nos gusta, a cuidarnos un poquito más, gozar de mejor salud sin dejar de disfrutar de la cocina, de la comida y de nuestras preparaciones. Para eso han venido nuestros polialcoholes. Que muchísimas gracias por estar ahí. Os contesto si dejáis alguna preguntilla por aquí en comentarios. Si no, contestaré desde mi perfil personal, que estoy pensando ahora mismo que no me presenté al inicio. Bueno, yo soy Paloma Quintana, conocida en redes sociales como Nutrición con Q, y sabéis que colaboro con Naturgreen y me encanta ir de la mano de ellos. Muchísimas gracias.